Buenos días. Vamos a empezar a trabajar con la biomecánica humana en lo que es nuestro cuarto tema del primer cuatrimestre. Este cuatrimestre que ha sido bastante irregular, que hemos empezado cursando y hemos pasado a esta modalidad de clases grabadas. Este cuatrimestre, les decía, tiene 6 temas, 3 de los cuales hemos visto: bases científicas, expresión motora y locomoción humana. Si ustedes se fijan en esos 3 temas, lo que hago es técnicamente construir la biomecánica humana. Primero aprendemos cómo hace nuestro cuerpo para adaptarse a cualquier estímulo, y ahí aprendimos las estructuras básicas de una célula, características del cerebro y funciones orgánicas, y después trabajamos sobre la adaptación deportiva. Después empezamos a estudiar ya lo que va a ser la biomecánica, porque empezamos por la expresión de la motricidad, que es el movimiento propiamente dicho, pero que cuando ese movimiento se hace en función a algo, caminar, trotar, saltar, se convierte en una expresión de esa cantidad de funciones orgánicas con las que nacemos, con las que producimos el movimiento, o sea, con la expresión motora. Luego de estudiar al motor del movimiento, estudiamos las palancas y sus juntas mecánicas, o sea, estudiamos al aparato locomotor. Vamos a trabajar ahora con 3 capítulos que tienen que ver con la biomecánica humana. Vamos a hacer una pequeña presentación de biomecánica, que son las bases científicas del movimiento. Vamos a trabajar con nociones de la biología y nociones de mecánica. Luego vamos a introducirnos dentro de uno de los 3 últimos capítulos que tienen que ver con la biomecánica humana. Son los 3 últimos capítulos que nos permiten terminar de aprender la base científica del entrenamiento de la fuerza. Vamos a cambiar de pizarrón para seguir la clase. Bien, lo primero que vamos a aprender de biomecánica es qué es la biomecánica. La biomecánica humana es el análisis de la mecánica del movimiento del cuerpo. Parece algo bastante simple tomándolo desde el concepto, pero es bastante complejo cuando uno lo analiza desde la teoría. Primero, vamos a ponernos de acuerdo en que la biomecánica no es una opción opinable en ninguna disciplina, dado que es teoría científica. Es la ciencia que explica cómo y por qué el cuerpo se mueve y por qué lo hace de la forma en la que lo hace. Eso está explicado técnicamente desde lo que llamamos núcleos articulares. No olviden que la articulación es el lugar en donde dos huesos se juntan, ¿cierto? A través de estructuras anatómicas, ligamentos, por ejemplo, como cierre de seguridad, o cápsulas articulares en el caso de que sean articulaciones sinoviales. Eso se une y se lo estudia desde la mecánica. Estudiar la ciencia del movimiento humano también incluye la interacción que existe entre la persona que ejecuta el movimiento y el equipamiento o el entorno. Por eso lo primero que analizamos los entrenadores es este concepto que es ergomotricidad. Es la motricidad del trabajo. Por eso puse este gráfico aquí para que lo puedan ver. Hoy también vamos a trabajar sobre la postura. Pero fíjense que lo que determina que uno de los dos muñequitos esté bien o mal sentado aquí, tienen que ver con la mecánica humana. Fíjense las flechas. Aquí hay una curvatura de la columna y aquí no. ¿No? Aquí sí, aquí no. Obviamente esta es la que está bien y esta es la que está mal. ¿A qué se debe esto? Si ustedes le preguntan a alguien por qué esta persona está bien sentada y esta está mal sentada, tiene una sola forma de explicarlo, que es con la teoría de la palanca. La fuerza de gravedad, que está aquí, más o menos por donde va mi cursor ahora, la fuerza de gravedad, es la que tira los cuerpos hacia el centro de la Tierra. En este caso, la persona puede mantener todos sus segmentos óseos, o sea, los segmentos óseos de la columna se llaman vértebras, en posición anatómica. En cambio, aquí no puede. La gravedad, que en este caso pasa ya por este lugar, por acá, ha vencido la resistencia de la columna. Y esta persona se ha fatigado, no importa el tiempo que hace que está sentado de esta manera. Perdió esta postura cuando se fatigó. Por eso es que tiene que ver con el equipamiento, con lo que usamos. En este caso es una silla. Nos podría pasar estando parados también, o realizando un gesto de tracción. Porque la postura se analiza siempre
desde un objetivo determinado, que es lo que determina la interacción que existe entre la persona que se va a mover y el entorno o el equipamiento. En este caso equipamiento porque se refiere a una silla que visiblemente es de oficina. Entonces aquí habría un escritorio, una computadora, un haz de luz. Eso es cuando interactúa nuestro movimiento con equipamiento. Pero también está el entorno, cuando subimos escaleras, por ejemplo, cuando esquivamos en la calle para no chocar a otra persona, o cuando tenemos que cruzar una calle. O sea que todos los movimientos humanos se explican desde esa ciencia que es la biomecánica. Fíjense ustedes que la ergomotricidad es algo que nosotros utilizamos mucho en entrenamiento, porque se calcula que un 80% de las personas que entrenan lo hacen por fitness. El fitness es el entrenamiento para la salud y para la calidad de vida. ¿eh? La ergomotricidad tiene ese objetivo. Se diferencia mucho la ergomotricidad de la motricidad deportiva, que la vamos a ver en el próximo pizarrón, ¿eh? Aquí. Esto es motricidad deportiva, porque todos los elementos ya tienen que ver con elementos de gimnasia, en este caso de complemento de pesas. A eso se llama motricidad deportiva, igual que correr, igual que efectuar pasos básicos, uniones, transiciones o ejercicios, abdominales, espinales, sentadillas. Todo eso es motricidad deportiva. La ergomotricidad es lo que determina la postura corporal humana. Por eso es el inicio, es lo primero que tenemos que entender los entrenadores. Insisto que un porcentaje muy alto de nuestros alumnos entrena por estos dos objetivos, la salud y la calidad de vida. Piensen que una persona puede ir a un gimnasio y hacer mal una clase porque no sabe ejecutar bien la técnica. Pero ¿cuánto tiempo estaría haciendo mal esa tarea motora? Y 1 hora, 50 minutos si sacan las pausas. En cambio, esta persona si trabaja 8, 10 o 12 horas, está sentado mal 12 horas. O sea que la ergomotricidad influye, por influir mayor cantidad de tiempo, influye más en la postura humana que el ejercicio. ¿Bien? Por eso es importante para un entrenador entenderlo. Y también analizar la postura es determinante para un entrenador. Por eso vamos a estudiar toda la biomecánica humana. ¿Cómo se determina cuando algo está bien o mal en postura? A través del análisis del movimiento. Cada movimiento humano es la expresión de una articulación, o sea, de dos segmentos óseos, que tienen una postura en el cuerpo y en el espacio, y una función. Y cuando recibe el estímulo, ese estímulo tiene que ver con una fuerza, una palanca, una teoría de palanca. Hay una barra rígida, un fulcro, un brazo de resistencia y un brazo de potencia. En la mecánica humana, el brazo de potencia está determinado por la fuerza que va a hacer en nuestro cuerpo para soportar la carga. Cuando estamos sentados es la gravedad. Y se produce la fuerza exactamente en la inserción del músculo agonista que produce el movimiento. Todos esos conceptos vamos a aprender en biomecánica, para poder hacer análisis del movimiento y obviamente para corregir al alumno el movimiento. Los movimientos de ergomotricidad se corrigen indirectamente, no directamente. O sea, se corrigen porque el alumno en el gimnasio, al hacer bien un ejercicio, desarrolla fuerza en el motor primario, o sea, en el músculo que luego utiliza para, en este caso, por ejemplo, trabajar, para estar sentado. Visiblemente esta persona, si habría que entrenarla, no tiene problemas posturales, ¿eh? Porque cuando está bien, se sienta bien, o sea que no tiene ninguna patología en la columna. Simplemente, la musculatura cervical y dorsal aquí se fatigó. O sea, desde el punto de vista de la teoría que han estudiado, sería que la columna no pudo tolerar la carga y se derrumbó con la carga. O sea que la gravedad venía así y se derrumbó con la carga. O sea que le falta rigidez a esta estructura. Y esa es la tarea del entrenador. O sea que hacemos análisis del movimiento para corregir los movimientos, pero nuestra herramienta, obviamente, no es la corrección hablada. Nuestra herramienta es la motricidad deportiva. Porque la motricidad deportiva es la que tiene por objetivo el rendimiento. Ya no es solamente la salud y el bienestar, sino que es el rendimiento. En realidad, si analizamos nuevamente el pizarrón anterior, yo dije la razón por la cual la cabeza se le cae hacia adelante a esta persona que está sentada. Es porque la musculatura que está aquí, que es la musculatura cervical y dorsal de la columna vertebral, no puede tolerar la carga que implica la gravedad para ella. Entonces, no soporta la carga y se derrumba con ella.
¿Qué debería hacer un entrenador? Darle fuerza a esta musculatura. ¿Bien? Fuerza. Por lo tanto, necesita que ese organismo rinda más. Y para rendir, nuestra herramienta es la motricidad deportiva. Pero la motricidad deportiva, que tiene cierto nivel de rendimiento de objetivo, también tiene análisis del movimiento. Porque aquí hay articulaciones involucradas en este ejercicio. En este caso particular, ¿ven? La articulación que está involucrada es la articulación del hombro, la articulación del codo, la articulación del antebrazo, que es la que involucra a la muñeca, aquí. Pero esencialmente es la del antebrazo, codo y hombro. Las otras no participan, la columna no porque está apoyada, al igual que el tren inferior. Tanto la zona de la pelvis, la cadera, no aparece, pero también la rodilla, obviamente, y el tobillo. O sea que esta es la articulación involucrada. Predominantemente la que es fijadora es la del hombro, en donde se produce el movimiento es en el codo, ¿eh? Y la palanca es el brazo, fundamentalmente el antebrazo. Eso es el análisis del movimiento. Y seguramente el entrenador utilizó todo lo que estoy planteando para corregirle el ejercicio a este alumno. Este alumno tiene que lograr que el codo esté en posición recta con el hombro, ¿ven? Aquí. Lo vamos a aprender obviamente porque hoy es solamente la presentación, pero es cuando estudiemos la articulación del tren superior. Empezamos por columna nosotros, no por tren superior. Así que después vamos a aprender a analizar este movimiento. Cuando el alumno hace este ejercicio, esto es nuestra motricidad deportiva, el ejercicio tiene que estar bien hecho. Y para eso depende del análisis que pueda hacer un alumno, en este caso, futuro entrenador, del alumno haciendo el trabajo. No se puede corregir un ejercicio si no se sabe biomecánica. Ese va a ser el objetivo de nuestras próximas 3 clases. Que aprendamos la biomecánica humana de los distintos tipos de segmentos corporales. Ahora bien, la biomecánica no solo tiene que ver con la salud, no solo tiene que ver con el bienestar y con la ejecución de ejercicios, sino que la biomecánica tiene que ver exclusivamente con el rendimiento, o sea, con el objetivo del entrenamiento deportivo. Hay un concepto que está utilizado aquí por los teóricos que tiene que ver con algo que está infravalorado. Normalmente cuando uno quiere que un alumno rinda, por eso puse aquí un ejercicio de ejemplo con sobrecarga, cuando uno quiere que un alumno rinda, le da todo el crédito del rendimiento, en este caso de la fuerza, a la cantidad de kilos que un alumno levanta. La cantidad de kilos que un alumno levanta en entrenamiento, o la cantidad de veces que hace un ejercicio, o cualquier variable de intensidad, para que entiendan los alumnos de técnica, tiene que ver casi exclusivamente con el método de entrenamiento, no con el medio. El método es el procedimiento. El método, todavía no llegamos a estudiar tanto de métodos en las carreras, en la parte práctica, pero los procedimientos son los que determinan ciertas variables que tienen que ver el entrenamiento de la fuerza, como son las series, las repeticiones, la intensidad, o sea, el kilo, el peso, las repeticiones, la cantidad de repeticiones. Todo eso determina los métodos, y eso va a determinar el nivel de mejora de un alumno. Eso técnicamente es así. Ahora, no hay que menospreciar la palabra medios. Los medios son los ejercicios que utilizamos para lograr el rendimiento de un alumno. Podríamos decir que medio y método son socios en lograr el rendimiento. Por más que yo haga bien uno, si hago mal el otro, no estoy trabajando hacia el rendimiento. Todos nos preocupamos cuando trabajamos sobre la fuerza en la cantidad de kilos que levantamos, o las repeticiones, o la tensión que puede hacer la banda de goma, o la complejidad del ejercicio, y cuántas veces lo repetimos. No solo pasa con la fuerza, también pasa con la resistencia, por ejemplo. Cuando un alumno dice voy a correr, y dice corrí 1 hora, entonces decimos, uy, qué buena resistencia que tiene. Nadie le pregunta cómo corrió. O sea, si la técnica de carrera estuvo bien ejecutada. Nadie pregunta si esa sentadilla está bien o mal hecha. Nadie pregunta, por ejemplo, en mi pizarrón anterior, nadie pregunta si este alumno está haciendo bien o mal el ejercicio, sino cuántos kilos levanta. A todos les importan los kilos, la intensidad. Lo mismo pasa con la resistencia. Si corre rápido, el volumen en el que corre,
El apunte dice algo muy interesante, que está infravalorado, estoy aquí en esta frase, infravalorado, dice, la posibilidad de mejorar nuestra condición física, ¿m? Pero visto desde la biomecánica. Comprender los conceptos de biomecánica, dice el apunte, permite lograr o mejorar esa posibilidad que tiene el alumno, su condición física. Pero infravalorado significa que le prestamos poca atención. O sea que muy pocos entrenadores analizan si el alumno está haciendo bien el ejercicio. Claro, es más complejo, es más fácil contar kilos que analizar cada segmento óseo en relación a otro, conocer cada articulación, saber cada músculo, su origen, su inserción. El apunte dice que cuando comprendemos cómo se mueve el cuerpo y las funciones que desempeñan las articulaciones, los huesos, los músculos, los tendones y los ligamentos, a la hora de realizar determinadas acciones, que más sencillo será, dice el apunte, mejorar la ejecución del movimiento necesario para la práctica de determinado ejercicio de deporte. Esta visión, esto que está visto desde la biomecánica, tiene que ver con conceptos que ustedes van a tener que aprender en estos 3 temas que vamos a ver que nos tocan por aquí, de aquí en adelante, que van a tener que aprender a analizar. Pero para lo cual necesitan hacer algo que yo siempre procuro que hagan en los trabajos prácticos, que es a pensar aquello que están estudiando. Fíjense, ¿por qué la biomecánica tiene que ver con la función, por ejemplo, de las articulaciones? Cuando yo les pedí en un trabajo práctico de locomoción humana y movimiento que ustedes me digan cuáles son los elementos articulares, ustedes debieron haber contestado que los elementos articulares son el músculo, que es el motor del movimiento, el hueso, que es la palanca, el tendón, que es el cable que lleva la fuerza que produce el motor hacia el hueso, las articulaciones, que son el lugar donde se unen los dos huesos, y por último el ligamento. En una pregunta siguiente a esa, yo les pregunté cómo se adapta un aparato locomotor de un alumno desacondicionado. Primero, para poder entender bien esa pregunta y la respuesta que voy a dar ahora, tenemos que saber qué es la condición física. ¿Qué es la condición? Es la posibilidad, la potencialidad que tenemos de hacer algo. ¿Cómo obtenemos la condición física todas las personas? No solamente los que entrenamos, todos. ¿Cómo la obtenemos? A partir del nivel de movimiento. Por ejemplo, vamos a suponer que mi trabajo es ir todos los días a una oficina de 8 a 12. ¿Bien? Si yo puedo levantarme, si me voy, si no me cansa trabajar y vuelvo a mi casa bien, quiere decir que tengo una buena condición física. Ahora, si me cuesta levantarme, si no llego al trabajo, si estoy mal sentado toda la mañana, si me siento cansado, estoy desacondicionado. ¿Qué acondiciona a las personas? El estímulo. Cada vez que uno ejecuta un estímulo, ese estímulo produce en la célula un catabolismo, que es un desgaste bioquímico, la célula luego se recupera y llega un momento en el que supercompensa. El momento de la supercompensación es el momento de la mejora. Y cuando ustedes estudiaron bases científicas de la adaptación, aprendieron que luego de esa supercompensación viene la adaptación. ¿Bien? Los organismos acondicionados están acondicionados por el nivel de uso que tienen de la articulación o de las articulaciones de su cuerpo. El que usa mucho y bien sus articulaciones están acondicionados físicamente, y los sedentarios, o los que se mueven poco, están desacondicionados. En el ejemplo que di en el trabajo práctico, el alumno estaba desacondicionado. O sea que nuestro objetivo era condicionar. ¿Cómo se acondiciona un aparato locomotor? Se puede deducir desde la base científica de la adaptación. Porque se supone que si yo me muevo, estimulo, y si estimulo, catabolizo, si catabolizo, anabolizo, y si anabolizo, mejoro. ¿Bien? Ahora bien, del aparato locomotor que yo nombré, ¿qué es lo que menos se usa en la vida cotidiana? La articulación. Y dentro de la articulación, el ligamento. ¿Por qué es eso? Y porque prueben caminar. Cuando ustedes caminan, la cadera, que es la articulación que utilizan, el nivel de movimiento que hace es muy, muy, muy poquito. Pero ese poquito, ese poco movimiento del rango articular de la cadera, igual usa el músculo, porque si no, no podría
Por ejemplo, flexionar la cadera. El flexor de cadera, que es el músculo, trabaja igual. Poco, pero trabaja, está estimulado, está adaptado. Si él trabaja, el tendón tiene que llevar fuerza, porque él genera fuerza. ¿A dónde va la fuerza? Al hueso. O sea que el tendón también está adaptado. Y el hueso un poquito adaptado, menos que el tendón, menos que el músculo. Ahora, el que se mueve poco es la articulación, y el que casi ni se estimula es el ligamento. Porque ¿de qué trabaja el ligamento? De cierre de seguridad. Y yo no estoy exigiéndole a un hueso que se contenga con el otro. ¿Por qué? Y el nivel de movimiento. Al ser bajo el nivel de movimiento, la locomoción humana no tiene riesgo de que un hueso se vaya. Entonces, el cierre de seguridad es el que menos trabaja. Parece ser que un organismo desacondicionado, lo más desacondicionado que tiene, es el ligamento, luego la articulación, luego el hueso, luego el tendón, y por último, o lo más acondicionado, es el músculo. ¿Cuál fue mi pregunta? ¿Por dónde empiezan a entrenar ese aparato locomotor desacondicionado? Deberían empezar por lo más débil, por un principio del entrenamiento que es el de accesibilidad. Ese principio dice que siempre para entrenar a alguien hay que ir de lo más fácil a lo más difícil, de lo más simple a lo más complejo. O sea que siempre se va de lo más débil a lo más fuerte. ¿Cómo se entrena un ligamento? Con estiramientos. Si ustedes estiran una articulación, están estirando de un segmento óseo mientras el otro se queda fijo. ¿Quién es el que trabaja allí? Y el ligamento, el que trabaja de cierre de seguridad. Porque cuando ustedes estiran uno de los dos segmentos óseos, lo que hacen es intentar que el segmento óseo se salga de la articulación del otro segmento óseo. Entonces están estimulando con el estiramiento al que evita que eso ocurra. Están estimulando el ligamento. A la vez, están estimulando la articulación. No importa qué tipo de articulación sea. Si es sinartrosis, anfiartrosis, si es una articulación sinovial. No importa. Ustedes la están estimulando ante el estiramiento. Ahora, si yo quiero estimularla más a la articulación, ¿qué debería ser? Y movimientos. ¿Qué tipo de movimientos? Movimientos articulares generales. Eso estimula la articulación. Ahora, si yo querría estimular a un hueso y querría estimular a un tendón, ahora necesito un ejercicio. ¿Por qué? Y porque yo tengo un montón de huesos y un montón de tendones y un montón de músculos. Por lo tanto, si quiero estimular a la columna, tengo que trabajar sobre un ejercicio para la columna. Si quiero el tren superior, un ejercicio para el tren superior. O sea que son ejercicios. Lo que sí, no tienen que tener tanta intensidad. Si estoy en el gimnasio, tiene que tener poco peso. Si estoy en una clase de acondicionamiento muscular, tiene que ser con poco peso. Que el alumno pueda hacer muchas repeticiones. Porque, ¿qué pasa si le pongo peso? Y el que va a trabajar prioritariamente va a ser el músculo. O sea, el mismo ejercicio que utilicé para adaptar al hueso y al cable, o sea, al tendón, tengo que usarlo para entrenar la fuerza. Solo que le tengo que poner mayor intensidad, cualquier variable de intensidad. Fíjense ustedes cómo la biomecánica, lean este párrafo, la posibilidad para mejorar nuestra condición física nos ofrece a los entrenadores comprender los conceptos de biomecánica. ¿Se fijaron? Yo para adaptar un aparato locomotor, esa posibilidad de mejora de la condición física, le expliqué todo desde los elementos mecánicos. Por eso esta parte, este párrafo, este que está aquí, dice que cuando mejor comprendamos cómo se mueve el cuerpo y sus funciones, dice aquí, las funciones que desempeñan articulaciones, huesos, músculos, que es todo lo que yo describí. Todo. Todo. Eso mejora la capacidad de entender de un entrenador cómo prepara a su alumno para un deporte o para una actividad. Eso es analizar el medio. Analizar un ejercicio es analizar un medio. Ahora bien, como estamos estudiando biomecánica, tenemos que analizar también qué relación hay entre lo que acabo de explicar recién y el rendimiento. Para lo cual, debemos volver sobre el concepto del rendimiento. El rendimiento deportivo se logra a través de medios y métodos. Expliqué medios y ahora expliqué antes métodos, que son procedimientos. Ese procedimiento se hace a través de la dosificación de carga. Este alumno está haciendo una sentadilla. Si yo quisiera dar una dosificación de carga, diría que haga 3 series de 8 repeticiones. Vamos a suponer que esta barra representa para él el 80% de su carga. Y que la pausa que tiene que tener entre cada serie son 3 minutos.
Eso se llama dosificación de carga. Las series, las repeticiones, la intensidad, o sea, los kilos, y la densidad, o sea, la pausa. Esos componentes del estímulo que estudiamos en bases científicas son los que crean la dosificación de carga. Ahora bien, los teóricos, los metodólogos, cuando crearon ese método, o cualquier método, pero cuando lo crean, en el laboratorio, ¿qué están estudiando? Al músculo. Nadie hace una sentadilla para trabajar el pectoral, por ejemplo. Nadie hace una sentadilla, por más que esté flexionando el codo, para trabajar los flexores de codo, el bíceps. Hay una aquí abducción de hombro, pero nadie va a trabajar al deltoides con este ejercicio. Tampoco, aunque les parezca mentira, se trabaja el cuádriceps, por ejemplo. Este ejercicio está pensado para el glúteo. O sea que cada ejercicio, la biomecánica, lo pensó para que nosotros desarrollemos el metabolismo de determinado músculo. Para eso se crea un procedimiento. El laboratorio ha determinado que en tantas series, tantas repeticiones, con tantos kilos, el glúteo va a lograr tal mejora. Ahora, el glúteo es un músculo. Fíjense lo que dicen las articulaciones, los huesos, los músculos. El músculo glúteo cumple una función en la biomecánica humana. Lo voy a decir, después lo vamos a estudiar. Es extensor de la cadera. Voy a pasar de pizarrón a algo que después vamos a volver. Fíjense, el glúteo es un músculo de una de las tres articulaciones que tenemos, que es el tren inferior. El tren inferior tiene estas articulaciones. Esto que está aquí, ¿ven? Esta unión de un hueso y estos dos huesos, aquí hay una unión ósea. Bueno, esto es la pelvis, ¿ven? Pelvis. La unión de este hueso largo con uno de los huesos de la pelvis, que es el coxal, esto es la cadera. O sea que esta unión es una articulación de dos huesos que se llama cadera. Aquí está la articulación de la rodilla y aquí está la articulación de la tobillo. Todos ellos son articulaciones del tren inferior. Es más, y ahora vamos a aprender, se llaman núcleos articulares. Bueno, un músculo de este núcleo articular, que es la cadera, se llama glúteo y permite extender la cadera. Uno de los movimientos que tiene la cadera, la extensión. No olviden que, voy a volver al pizarrón anterior, no olviden que este es los tres capítulos que nos falta para terminar el cuatrimestre. Columna que vamos solamente a presentar hoy, después de ver la biomecánica. El tren superior, lo vamos a ver después, y el tren inferior. Esos son los tres capítulos que vamos a estudiar. ¿Y qué vamos a estudiar de ellos? Lo que dice aquí. Su articulación, qué tipo de articulación es, qué huesos lo componen, qué músculos producen el movimiento, cuáles son sus tendones, el de origen y el de inserción, y cuáles son los ligamentos, porque es lo que los entrenadores adaptamos. Volvamos al glúteo, volvamos a la dosificación de carga. Les decía, este ejercicio está creado biomecánicamente para entrenar al glúteo. ¿Qué es el glúteo? Un extensor de la cadera. Aquí está la cadera y ahí está el glúteo. Ahora, el glúteo tiene como músculo un origen y una inserción. ¿Qué pasa si el ejercicio está mal hecho? Entonces el glúteo no trabaja levantando esta carga. Normalmente, al igual que ha ocurrido, esta es la motricidad deportiva. Lo mismo que ocurre en la ergomotricidad. Cuando la carga, cuando el músculo que tiene que realizar la carga no la soporta, entonces hay una mala postura. En la ergomotricidad o en la motricidad del trabajo o en la motricidad común, en la de la vida, cuando la carga no la puedo soportar, tengo malas posturas. En cambio, en la motricidad deportiva, cuando no puedo hacer el ejercicio es porque la carga es excesiva. O bien el entrenador nunca me enseñó a hacer el ejercicio, entonces lo hago mal y nadie me lo corrige. O bien, esta carga, yo lo sé hacer bien al ejercicio. ¿Ven? Aquí está bien hecho aquí. Pero esta carga es excesiva. ¿Cuándo me doy cuenta de eso? Cuando un alumno empieza a hacer las repeticiones, tiene que hacer 8, las 4 primeras las hace bien, la quinta la hace más o menos, la sexta, séptima y octava la hace mal. No es que no la sabe, sino que la carga es excesiva. O sea, el peso que está usando el alumno lo fatigó antes de la octava repetición. Aquí es lo mismo. Si el ejercicio este alumno lo empieza a hacer mal en la cuarta o en la quinta, no tiene que ver con que no sabe primero, no tiene que ver con un error biomecánico, tiene que ver con la dosificación de la carga. Lo que ocurriría es que este alumno hace 5 repeticiones bien,
y si hace mal las 3 últimas repeticiones, entonces la dosificación de la carga no da resultado, el método no se cumple el medio, entonces no se da el rendimiento. Lo que pocas personas saben, por eso el apunte dice que la posibilidad para mejorar nuestra condición física, que nos ofrece a los entrenadores comprender la biomecánica, están infravaloradas. Cuando un alumno no mejora, nadie se pregunta si hizo bien o mal el ejercicio, si cumplió las reglas biomecánicas. No lo piensan. Siempre piensan en los kilos que levantan, o piensan en la cantidad de veces que corre, o cuánto nada, o cuánto pedalea. Nadie piensa en la biomecánica. Sin embargo, la biomecánica es la que determina el rendimiento específico de un alumno. El rendimiento específico. Por eso es que nosotros vamos a estudiar en estos 3 capítulos la biomecánica. Vamos a dedicarle un tiempo específico a estudiar la biomecánica, que van a ser estos 3 capítulos que tienen más o menos entre 8 y 9 clases. En el cursado normal, o sea, en el presencial, eso termina en la 3ª semana de julio. Creo que va a tener el tiempo parecido en el cursado online también. Y para poder estudiar la biomecánica humana, la vamos a dividir entre las articulaciones y los núcleos articulares. Nosotros vamos a empezar, aquí están puestas dentro de mi pizarrón, en la forma en la que la vamos a estudiar. Nosotros vamos a empezar por la columna, estudiarla la columna. No voy a especificar ahora cuando presento porque vamos a desmenuzar cada segmento óseo cada vez que lleguemos a cada articulación. Pero vamos a empezar por ella, no solamente porque la columna es eje de postura, sino porque en la teoría del entrenamiento, los teóricos de la fuerza dicen que la columna como todo eje es lo que tiene que estar fuerte para luego trabajar las extremidades, o sea, brazos y piernas. Necesitamos una columna sólida, que es la que va a manejar la postura. No solamente la postura de la motricidad del trabajo, sino de la motricidad clínica de un alumno, o sea, de su salud. De la postura de la columna dependen muchas motricidades, fundamentalmente la caja torácica, que debajo de la cual están todos nuestros órganos, incluido el respiratorio. O sea, los pulmones. Luego vamos a trabajar sobre el tren superior y luego sobre el tren inferior. Estas son articulaciones. Lo que vamos a aprender en cada una son lo que algunos, vamos a decir así, porque no es un lenguaje universal. Nosotros vamos a utilizar un libro de las cadenas musculares de Leopold Busquet para trabajar. Y él habla de articulaciones y de núcleos articulares. ¿Qué es el núcleo articular? El lugar en donde se tocan los dos huesos, o sea, la articulación. Por ejemplo, la columna tiene 33 huesos, pero no es un solo núcleo articular, porque al tener 33 vértebras, el espacio que hay entre una vértebra y otra es el núcleo articular. O sea, cada 2 vértebras hay un núcleo articular. En las vértebras es más complejo porque hay un solo hueso. Por allí entender los núcleos articulares es mejor en tren superior e inferior. ¿Por qué? Porque tiene distintos tipos de huesos. Por ejemplo, este hueso que está aquí es una escápula en tren superior, ¿ven? Una escápula. Y una de las articulaciones es la escápula unida al hueso largo que está aquí, que es el húmero. De hecho, se llama articulación escápulo-humeral, es un núcleo articular y es la articulación del hombro. Aquí también. Aquí tenemos a esta articulación, este hueso, perdón, disculpe, este segmento óseo, ¿eh? El húmero, que se articula con este hueso que es el radio, y el radio con el cúbito. Entonces aquí es más fácil entender que hay una articulación que es la del codo, en este caso, que son 2 núcleos articulares, ¿ven? Es un núcleo articular. Aquí hay otro núcleo articular, el antebrazo, que son los que forman estos 2 huesos. Aquí está la muñeca. Aquí es igual. En el tren inferior también tenemos más núcleos articulares, porque tenemos la pelvis, que se une aquí en la sínfisis pubiana, que son estos 2 huesos, ¿ven? Los huesos coxales, que se unen primero a este hueso que es el final de la columna, el sacro. Después está este hueso que es el coxal que se une al hueso largo, que es el fémur. Ahí hay otro núcleo articular, la cadera. Y el fémur se une a la tibia y a la rótula, que está aquí.
y forman otros dos núcleos articulares. En este caso la rodilla. Rodilla. Y después aquí tenemos al tobillo. Bueno, cada articulación tiene distintos núcleos articulares. A los entrenadores nos importa muchísimo eso, porque estas son las articulaciones que movemos. Ustedes tienen que apasionarse en aprender la biomecánica. En realidad nosotros trabajamos de construir ejercicios, porque nosotros trabajamos de lograr, vuelvo a mi pizarrón anterior, el rendimiento. Por lo tanto, nosotros no vamos a infravalorar a la biomecánica, vamos a aprender las articulaciones, los huesos, músculos, tendones de cada una de ellas. Vamos a ver cómo se mueven y cómo se adaptan, porque nosotros somos los encargados de lograr el rendimiento de los alumnos. Nosotros somos los que primero movemos al alumno, pero después le enseñamos ejercicios. A esos ejercicios los convertimos en medios, y a esos medios le ponemos métodos, o sea, procedimientos, dosificación de carga, para poder lograr el rendimiento buscado por un alumno. Insisto en este concepto, nosotros no vamos a infravalorar la biomecánica. De hecho, le vamos a dedicar suficientes clases para aprender cada uno de los segmentos óseos que determinan la columna, cada uno de los núcleos articulares del tren superior. Los tenemos que aprender desde la salud, desde la utilización eficiente en la vida cotidiana y en la ergomotricidad, y en el deporte, si es que nuestro alumno es un deportista, o en las técnicas de gimnasia, si es que es alguien que le gusta ese medio como desarrollo de su capacidad motora. Entonces, primero la columna vamos a estudiar, después el tren superior, y por último, estudiaremos el tren inferior. Cada uno de esos núcleos articulares, último pizarrón, cada uno de estos núcleos cada una de estas articulaciones, disculpe, tienen una función en el entrenamiento deportivo. En realidad, según Leopold Busquet, la función es integral. Solo que en el entrenamiento, al ser una utilización extensiva e intensiva del cuerpo, en el entrenamiento es mucho más pronunciado lo que ocurre con las motricidades. La columna vertebral la vamos a estudiar como eje de postura. No olviden que un área teórica es un espacio pedagógico de explicación científica de fenómenos que ocurren en disciplinas. Nuestra disciplina es el entrenamiento. Por lo tanto, nosotros no vamos a estudiar la columna como la estudia ni un médico, ni un traumatólogo, ni un kinesiólogo. Nosotros lo vamos a estudiar como eje de postura, porque el 100% de los ejercicios se hacen, ya, aunque sean los de columna, utilizándola como eje de postura. Todos los ejercicios que hacemos de tren superior, los que hacemos de tren inferior, utilizan la columna como eje. Así que de esa manera la vamos a estudiar. Y un eje es sobre lo que ustedes se apoyan para producir un movimiento. Eso es un eje. Por ejemplo, las bisagras de la puerta es el eje de la puerta. Por eso es tan importante pensar en la columna como un eje. Piensen que una bisagra se suelta en la puerta. Entonces la puerta empieza a funcionar mal. Empieza a no poder cerrarse. Choca con su marco la puerta. Y eso es lo que tenemos que evitar con la postura de nuestro cuerpo. Porque hay que mantener al eje móvil, flexible y fundamentalmente fuerte. Y fíjense ustedes que cuando las personas van al gimnasio o toman una clase, excepto los que utilizan las técnicas como medio y les gustan las clases de abdominales porque sienten que el abdominal queda lindo cuando está marcado. ¿Bien? Vamos a trabajar mucho sobre los abdominales a nivel teórico y en los prácticos también a nivel práctico, más los instructores que los entrenadores. Pero vamos a trabajar con ellos. Porque lo importante, en realidad, de los abdominales es su función postural. O sea, son ejes de la postura. Porque son los músculos de mayor caudal que tiene la postura humana. Nosotros tenemos en la columna, voy a volver sobre ese pizarrón, nosotros tenemos en la columna músculos anteriores y músculos posteriores. Los músculos anteriores son los músculos abdominales. Y los posteriores son los que conocemos como espinales. Son los músculos que luchan contra la gravedad, son los antigravitacionales. O sea que
La postura, que es cualquier posición del cuerpo en el espacio, está mantenido por esos músculos. Ahora, la mayor proporción de musculatura de la columna vertebral están en la zona abdominal. ¿Qué es la postura? Ya vimos por qué la columna es eje, porque es a partir de donde salen los movimientos humanos. Ahora, ¿qué es la postura? Técnicamente la postura es cierta posición del cuerpo o segmentos del cuerpo en el espacio. Por ejemplo, desde ese punto de vista, este alumno está parado, aquí está sentado, desde el cuerpo. Aquí está acostado. Aquí, en mi ejemplo de ergomotricidad, está sentado también. Esta es la posición del cuerpo. Ahora, hay distintas posiciones también. Por ejemplo, en dónde están los brazos. Los brazos son un segmento del cuerpo. ¿Dónde está la cabeza? ¿Cómo está el pie? Eso también se llama postura. Y es el momento en el que el segmento corporal, aquí, ¿qué posición tiene en este caso el hombro, por ejemplo? Hay una flexión de codo. Aquí. Hay posiciones de todo el cuerpo que aquí está acostado y de segmentos óseos. En el ejercicio se analizan todas las posiciones del cuerpo en el espacio. Todas. ¿Bien? Ahora bien, eso es la postura, es cierta posición del cuerpo o segmentos del cuerpo en el espacio. Utilizamos, para trabajar sobre la postura, la presentación de este capítulo, la introducción, a un autor kinesiólogo que es Medny, que se escribe ahí como lo tienen Medny y se lee Medny. Cuando analiza las posturas, Medny fue el primer kinesiólogo que superó lo que utilizaba la traumatología y la kinesiología en la década del 60 y del 70, que era, para determinar la buena postura, utilizaban líneas de plomada. La línea de plomada es determinar la posición del segmento óseo a través de una unidad de medida que tiene que ver con la gravedad. La línea de plomada, antes los pediatras y los kinesiólogos, la tomaban exactamente con el mismo método con el cual un albañil, que también tiene una línea de plomada, hace las paredes derechas, igual. Pero luego de que de la kinesiología desarrolló mayor cantidad de investigación y de que la nueva tecnología permitió, por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones, unidades de medida de la fisiología humana, no solo de la anatomía. Piensen que antes un hueso se lo conocía a través de una radiografía, ¿no? Y hoy en día hay imágenes hasta del metabolismo óseo a través de tomógrafos por emisión de positrones. Entonces, Medny, que es un kinesiólogo moderno, tuvo más herramientas para investigar el movimiento humano. Una de las cosas que fue revolucionaria en la década del 90 y que él planteó es que no existe una sola buena o mejor postura para todos. Eso fue determinante porque, insisto en el concepto de la ley de plomada, antes se creía que todos teníamos que tener cierta postura en nuestra columna y que había una postura de sanidad. A partir de Medny no. Él dice que todos nosotros podemos tomar el cuerpo que tenemos y sacar el mejor provecho de él, dice. Y ahí viene la tarea, no solamente del movimiento como formas de expresión de la motricidad, sino fundamentalmente el ejercicio y la dosificación de carga como medio de rendimiento. Esto quiere decir que no importa la postura que tenga el cuerpo, y él dice esto, que es muy importante. Dice, para cada individuo, dice, lo voy a marcar, estoy trabajando sobre esta parte, la mejor posición es aquella en la que, después de decirlo, o sea, de leérselos y de explicarlo, lo voy a relacionar con otra cosa que han estudiado. Fíjense, dice, para cada individuo, la mejor posición, está hablando de la postura, es aquella que los segmentos del cuerpo. Cuando dice segmentos del cuerpo, está hablando del segmento óseo. ¿Sí? Si está hablando de la columna, habla de cada una de las vértebras que se dividen en 3 regiones. Cervical, dorsal, lumbar. Ya vamos a estudiar. Cuando habla del tren superior, está hablando de cada articulación, de cada segmento. Y a la vez de la relación de este segmento con la columna, que es eje de postura. Este huesito que está aquí, ¿lo ven? Este huesito final. Saquen este que es el coxis. Este que es el sacro, es este. O sea que el tren inferior se une a la columna. Obviamente también se une a la escápula, ¿no?
Para que se den una idea de que somos una cadena muscular. Ese es el libro de Leopold Busquet, las cadenas musculares. O sea que biomecánicamente estamos articulados, de ahí el nombre, articulación. Aquí están separadas, pero luego, bueno, ya vimos en realidad el aparato locomotor un esqueleto, y ahí están todos juntos en el esqueleto. Aquí lo trabajamos por separado. Pero volvamos a Medny. Medny dice, los segmentos del cuerpo están equilibrados en la posición de menor esfuerzo y máximo sostén. ¿Por qué menor esfuerzo? Porque el cuerpo humano está pensado para luchar en contra de la gravedad. La posición, equilibrados en la posición de menor esfuerzo, es cuando la fuerza de gravedad o la posición del cuerpo en el espacio que yo quiero, que necesito, tiene una posición correcta. Eso es lo que determina cuando un ejercicio está bien hecho. Cuando el entrenador es capaz, al conocer cómo tiene que estar cada articulación, puede saber cuándo está equilibrada en una determinada posición, por ejemplo, de menor esfuerzo. Y si la gravedad o el peso que voy a levantar, voy a mi otro pizarrón porque es de ejercicio, ¿ven? El peso, cuando ya sea los profesores en los prácticos les enseñamos a hacer ejercicios, no olviden que los alumnos de técnicas ya están más en los prácticos, así que, por ejemplo, esta semana creo que van a recibir ya videos en los que les enseñan a hacer los abdominales, por ejemplo, o los espinales, o una sentadilla. Van a ver cómo los profesores les explicamos la posición del cuerpo en el espacio. Y decimos por qué una barra puede ir adelante o atrás, cómo debería estar el tronco, cómo las rodillas, cómo el tobillo. Esa elección o esa dirección tiene que ver con lo que Medny llama el segmento óseo equilibrado en la posición de menor esfuerzo y de máximo sostén. El máximo sostén tiene que ver con la capacidad que tiene ese cuerpo de soportar la carga. ¿Se acuerdan? Aquí no hay un máximo sostén. No puede, entonces se derrumba con la carga. O sea que sí hay una buena postura, pero en realidad, como Medny mismo dice, no es una buena postura universal, es un criterio de buena postura. Y eso es lo que hacemos los entrenadores cuando enseñamos un ejercicio. Le ponemos el cuerpo al alumno, porque tenemos que adquirir una postura, en una posición de menor esfuerzo y máximo sostén. Y eso, como dice Medny, es una cuestión individual. Por eso, su concepto de que no existe una sola mejor postura para todos los individuos. Y también el concepto de que, por ejemplo, tanto en la vida deportiva como en la vida laboral, uno tiene que utilizar su estructura anatómica en contra de lo que podemos llamar la naturaleza, o sea, la forma en la que nació. Por ejemplo, un cajero o una cajera. La posición en la que tiene que trabajar no solo es incómoda, sino que es antinatural, por la forma en la que se tiene que mover. ¿Bien? Un jugador o una jugadora de hockey, por ejemplo, la posición que adquiere para jugar a su deporte es absolutamente antinatural. Si nosotros no tenemos los segmentos óseos preparados para ir corriendo con un palo en la mano, digamos. Y menos en una posición semi-inclinada, lograda únicamente con el tronco. Porque si corro no puedo flexionar cadera, rodilla y tobillo. No puedo, tengo que correr. Entonces es el tronco el que va a adquirir la posición de traslado de pelota a través de un palo. ¿Sí? Que no me escuche ningún jugador de hockey decirle palo. Bien, ahora, esa situación, ¿qué quiere decir? ¿Que esas personas van a vivir lesionadas? No. ¿Por qué? No, porque ese deportista puede tomar el cuerpo que tiene y sacar el mejor provecho para él, ya sea para trabajar de repositor en el supermercado, para trabajar de cajero, para un deporte como el hockey, por ejemplo, o cualquier otro deporte, el de lucha, por ejemplo, o el sumo, deportes que tienen que estar en cuclillas, cuando las articulaciones del tobillo o la rodilla no están preparadas para eso. No es que no están preparadas, no han nacido para eso, pero se las puede preparar. Ese es el concepto de Medny. Desde que se sabe tanto de fisiología, lo que han estudiado, el metabolismo del hueso, función de osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, desde que se ha podido analizar al componente del tejido conectivo, al desarrollar los métodos modernos para entrenamiento de la flexibilidad, de la fuerza, para desarrollar cada elemento que forma una estructura anatómica, entonces cada uno puede tomar el cuerpo que tiene y sacar el mejor provecho de él. Necesita un entrenador, eso sí, porque la mejor posición, que es un criterio de buena postura, es cuando ese segmento óseo está equilibrado en una posición de menor esfuerzo y máximo sostén.
El que da el ejercicio, el que lo prescribe, el que lo enseña, tiene que saber mucha biomecánica. No hay que infravalorar, dice el apunte, la biomecánica. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. La postura siempre, dice Medny, se debe considerar desde el individuo y de lo que él hace con el cuerpo. ¿Ven? La postura, dice esto y en este párrafo, debe considerarse desde el punto de vista del individuo y el uso que éste hace de su cuerpo. Por eso es tan importante enseñar los ejercicios, y por eso en el entrenamiento hacemos entrevistas para conocer al alumno y el objetivo que tiene. Y por eso en técnicas les vamos a enseñar a hacer fichas de sus alumnos. Porque eso determina el objetivo del alumno. Conocer al objetivo y conocer cómo usa su cuerpo es saber cómo está adaptado el cuerpo para readaptarlo para lo nuevo, para lo que quiere hacer el alumno. ¿Por qué? Porque, insisto en este concepto, que cada una de las articulaciones tiene reglas, normas. No es lo mismo una articulación de la columna que la articulación del codo. No es lo mismo la del codo que la de la rodilla o la cadera, o la de la pelvis, o la del hombro. Cada una de ellas tiene su característica, que todas tienen una cierta posición del cuerpo en el espacio. Por eso es que podemos corregir el ejercicio. Que si dejamos que el alumno haga mal el ejercicio, Medny también de alguna manera nos advierte sobre eso, dice, ahora, cuando esas posturas se alejan demasiado de ciertos parámetros, ¿qué parámetros? Lo de la posición de menor esfuerzo y máximo sostén serían, pueden conducir al desarrollo de diferentes patologías. Y eso es muy, pero muy común. Porque las personas siempre asocian la lesión deportiva con momentos específicos. Por ejemplo, con un esguince, con una inflamación. Y sin embargo, la peor de todas las lesiones, no solamente esta lesión, que la hacemos en el trabajo o en la vida, sino esta lesión, que sería la deportiva, ocurre por suma de cargas. Y a veces pasan años hasta que por utilizar mal una articulación, termino con dolores. O con enfermedades invisibles para nosotros cuando somos jóvenes, como artritis, como artrosis. O enfermedades de otra naturaleza, que tienen que ver con enfermedades metabólicas, pero por mal uso del metabolismo de, en este caso, huesos, ligamentos, tendones. Nunca olviden, porque lo vamos a estudiar en el segundo semestre, la fisiología, pero nunca olviden de que el calcio es una sustancia química cuyo reservorio es el hueso, pero se utiliza para infinidad de metabolismos. Cuando tenemos insuficiencia cálcica en el hueso porque lo utilizamos mal en los ejercicios, por ejemplo este señor que está aquí, que está utilizando mal su palanca, ¿ven? Va a terminar lesionando el codo. El codo tiene algo que se llama bursa, que es una bolsita en la cual un líquido le permite a la articulación estar sana. Cuando se inflama se llama bursitis. La mayoría de las personas que utilizan mal el codo, la cadera y la rodilla cuando hacen ejercicios, suelen padecer de bursitis. Eso, la bursitis, hoy es la artritis de mañana, por ejemplo. Entonces, no solamente, y esto vuelvo al pizarrón de Don Medny, para terminar la presentación de la columna vertebral y terminar con postura, hay que tener cuidado porque cuando el cuerpo se aleja demasiado de esos parámetros, se pueden, fíjense la palabra, se pueden desarrollar. ¿Bien? Al desarrollo de diversas patologías. Puede conducir al desarrollo de diversas patologías. O sea que no es que me lesiono, sino que dejo mi cuerpo débil para lesionarse en un futuro lejano o cercano. Pero es lo que ocurre con el aparato locomotor. A veces a los 40 años nos damos cuenta que no debíamos haber corrido tanto y tan mal a los 20. Cuando el traumatólogo dice, porque voy por un dolor de rodilla, y el traumatólogo dice, tenés una rodilla de persona de 50 y tenés 40. ¿Qué hiciste cuando eras joven? Y era corredor. Bueno, entrenaste mal. Porque cuando uno entrena mal, a los 20, la rodilla igual responde, pero se desgasta. ¿Se acuerdan? Cuando vimos el aparato locomotor, en la presentación les enseñé los ciclos biológicos. Y que un ciclo dependía del otro. A los 20 somos anabólicos, pero a los 30 ya no, y a los 40 tampoco. Y tenemos un solo cuerpo, que los vamos desgastando si no lo vamos preparando para la situación siguiente, o para lo que quiero. No está mal correr, de hecho Medny dice, tomen el cuerpo que tienen y saquen el mejor provecho de él.
Usen siempre los segmentos del cuerpo, los segmentos óseos, en posiciones de menor esfuerzo y máximo sostén. Y eso es individual, dice Medney. Cada uno puede tomar el cuerpo que tiene y darle el uso que quiera, pero tiene que tener cuidado con sus posturas. No se tienen que alejar demasiado de los parámetros, porque eso puede conducir a desarrollar distintas patologías. Bien, gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase.